que solo responde parcialmente al relato bíblico. Pese al drástico gesto ya expresado por Moisés, el pueblo aún no se da por aludido y continúa celebrando alegremente el cuadrúpedo ídolo metálico, geografía de las crónicas de Nuremberg. Cuando hablamos de las tablillas de la ley, no eran unas tablillas común y corrientes. Se dice que las primeras tablillas no eran materiales, eran físicas, eran tablillas de luz. Literalmente las primeras tablillas eran de luz, pero era tanta la luz que venía, era una luz pura, era el mismo ser. De hecho, se dice que las tablillas, ¿qué sería lo más elevado del verbo? El pensamiento, porque el pensamiento no necesita en sí al verbo. El pensamiento estaba plasmado en el principio en esas tablillas, pero como tenía que llevarlas a un aspecto físico y mostrarlas al pueblo de Israel, se dice que era tanta la luz que esas tablillas no eran de piedra, cualquier piedra común y corriente. Se dice que eran de zafiro, ya que el zafiro es un material, es una piedra casi indestructible. Cuando Moisés baja y ve las tablas, las primeras tablas que venía a entregar, ¿qué es lo que hace? Las quiebra. Pero se dice en las leyendas hebreas que las primeras tablas no eran de ley, no eran de ley física, sino que eran de una ley mucho más elevada, porque ya Moisés venía a entregarles un gran regalo de parte del Eterno. Entonces dice que las quiebra, y cuando las quiebra se dice que salen luz de esas tablas, y se hace una especie de rayos en el cielo. Y al ver los rayos en el cielo, el pueblo cae aterrorizado a ver ese desprendo de rayos. Imagínate cuando apenas va lloviendo, cuando hay una tormenta, imagínate esos rayos. Dice que fue tan grande el resplendor que esa luz salió. Eso es lo que cuentan las leyendas hebreas, que son parte de nuestras historias bíblicas, de nuestra historia, de la historia de Moisés. Y se dice que cuando baja Moisés y mira la adoración al becerro de oro, que en sí no era un becerro, sino que la idea del becerro viene desde Babilonia. Es una idea mucho más antigua, y lo podemos ver en las estatuas de diferentes civilizaciones. Aquí se le llama becerro, pero en sí era un toro. ¿Y por qué era un toro? Porque no habían comprendido que el ciclo en Egipto se había culminado y que estaban a punto de entrar a otra era, a otra era. Entonces ellos seguían bajo la era de Tauro, seguían obsesionados bajo la era de Tauro. No querían salir de su zona de confort, no querían salir de su zona cómoda, no querían elevarse, porque al estar en otro estado de conciencia es dejar muchas cosas atrás. Es mucho dejar costumbres, es dejar ideas viejas, obsoletas, que ya no sirven, que ya se caducaron, acciones, pensamientos, hablas, costumbres. Y eso es lo que no quería dejar el pueblo de Israel. ¿Y por qué tenía que ser un becerro de oro, un toro de oro?
Porque el oro es un metal indestructible, es un metal que también tiene la capacidad de almacenar mucha luz y de cierta forma, o mucha oscuridad, ¿sí? Entonces, ¿en qué momento empezó el pueblo de Israel a adorar a ese becerro de oro, o a ese toro? ¿Sí? En el tema anterior estuvimos hablando sobre una deidad griega, que es la deidad que representa el bienestar, que representa el símbolo de la medicina, donde aparece un bastón y dos serpientes mirándose a enfrente. Vamos a hacer un programa sobre esa deidad y qué es lo que pasaba en Grecia, en donde estaban los oráculos de esa deidad. ¿Sí? Bueno, esa deidad, se dice que esa deidad tomó el conocimiento de Hermes, tomó el hermetismo, cuenta la leyenda, y que esa deidad escribía los nombres de deidades, llamémoslos espíritus, pero a mí me gusta llamarlos deidades, porque la deidad es el nombre más correcto, porque una deidad define diferentes jerarquías, ya que en el mundo espiritual, tanto como el lado de la luz y de la oscuridad, hay jerarquías. Bueno, pues se dice que los que se fueron entre el pueblo de Israel venían personas con otras culturas, con otros pensamientos, con otras deidades. Pues se dice que uno de ellos agarró un pequeño papiro de oro y escribió el nombre de varias deidades, utilizando la magia, llamémoslo así, o llamémoslo magia. No encontré otra palabra más acertera, pero se dice que escribió el nombre de las deidades y las metió dentro del becerro, dentro del toro. Entonces se dice que el toro cobró vida, pero en sí lo que cobraron vida fueron esas deidades que se manifestaron dentro del toro, y el toro les habló, y cuando les habló ellos pudieron adorarle, porque tenían que ver algo físico, porque ellos veían cosas sobrenaturales en Egipto. Cuando Moisés entra a Egipto, entra con una serpiente, más bien entra con una vara, y la vara se convierte en una serpiente, ¿sí? Pero ¿qué es la palabra serpiente en el hebreo? La palabra serpiente en el idioma original quiere decir seraf, que quiere decir serafín, que quiere decir ángel de luz. Hubo una confrontación de poderes cuando Moisés entra a Egipto. Entonces el pueblo estaba acostumbrado a ver cosas sobrenaturales, a que las deidades les hablaran, a que las deidades les cobraran vida, ¿sí? Más adelante vemos en la historia que un profeta habla de que esas deidades tienen ojos y no ven, tienen bocas pero no hablan, ¿sí? Vamos hablando más adelante de ello. Y también la historia de Moisés del Génesis también es una historia en donde sé que la antropología y los historiadores dicen que probablemente Moisés tomó esa historia del Génesis
de otros libros, de los códigos Hammurabi. Vamos a hablar de eso, si es real o simplemente vamos a ver todas estas partes, ¿sí? Pero esa es una pequeña parte de nuestra historia de Moisés. Sé que hay mucho más que hablar sobre su iniciación, sobre su nacimiento, sobre cómo a través de la historia también otros personajes como Krishna, como Jesús, como Zoroastro, como otros personajes más, también han tenido que vivir lo que es la persecución desde su nacimiento y cómo pudieron sobrevivir ante dificultades totalmente adversas. Niños recién nacidos que son entregados al agua y que son entregados a su destino. También vemos como el Maestro Jesús dice, Maestro Yeshua, que dice que aquel que no nazca del agua no será llamado su hijo en el reino de los cielos, ¿sí? No entrará al reino de los cielos, no entrará al reino de los cielos. Vamos a ver ese aspecto del agua, porque era tan importante. Vamos a ver también el aspecto cuando Moisés abre el mar rojo. En realidad, ¿qué es lo que pasó ahí? ¿De dónde tomó la idea de la vara? ¿Qué es lo que hablaba con Cetro, con su maestro? Porque al final de los días Cetro fue un gran maestro para él, que lo preparó para ese encuentro con el ser, con el eterno, con el universo, con su destino. Y bueno, ya casi estamos por terminar nuestro programa. Quiero hablarte en breve sobre esta parte que dice: nada había velado para él, y cubría con un velo la esencia de todo lo que había visto. Palabras escritas bajo la estatua de Pitanier, gran sacerdote de Memphis, Museo de Londres. Es una estatua donde tú puedes encontrar en este Museo de Londres, puedes encontrar diferentes rasgos, donde también podrás encontrar literalmente estatuas, una cabeza dorada de Apis, reservada en Kutiskouchis Museo de Viena. Pero lo más importante aquí, lo más curioso, es la estatua de cuádruple de la divinidad egipcia llamada Apis, que también está en este museo de Londres, París. Ahí podrás también, si no tienes la oportunidad de ir físicamente a este museo, puedes hacerlo virtualmente. Es muy interesante cómo la arqueología va confirmando nuestras historias, nuestras leyendas, cómo es que parte del pueblo de Israel pudo adorar a estas deidades que cobraron vida a través de una estatua, diciéndoles que la era de Tauro, darles una mentira, que la era de Tauro todavía no estaba por terminar, que Moisés ya no iba a llegar, que ya no iba a llegar otra era. Y así está mismo pasando hoy en día en la tierra. La historia se vuelve a continuar, se vuelve a repetir. Te doy las gracias antemano. Gracias por tus descargas, gracias por visitar nuestro canal de YouTube, gracias por suscribirte, gracias a todos los amigos de la Biblioteca de Shlomo. Nuestra leyenda, nuestra historia, nuestra antropología, nuestra investigación continuará. Hasta pronto.